La amistad es considerada como una virtud dentro de Aristóteles. Todos tenemos algún amigo, y estamos seguros de que es algo valioso. Tan convencido se encuentra Aristóteles de ello que inclusive dice que la amistad es necesaria para la vida y que nadie quisiera vivir sin algunos amigos. A lo largo del libro 8 de Ética Nicomaquea expone todos los fundamentos de estas ideas, e inclusive dentro de las interrogantes que él se genera es si la amistad puede existir entre todas las personas. ¿Existen distintos tipos de amistad? ¿Cuáles son los fundamentos de la amistad? ¿Qué es lo importante en el desarrollo de una amistad? E inclusive llega a preguntarse sobre cosas más trascendentales que el mero hecho de relacionarse y el vínculo que se tiene con otra persona. Hacía un símil con los sistemas políticos de su tiempo, en los que encontraba algún fundamento o algún símil dentro de la amistad. E inclusive se decidió a dividir la amistad en tres tipos: por interés, por virtud y por placer. ¿Pero qué representa esto? ¿Cuál es la que dura más? ¿Cuál es la más importante? ¿Y por qué? Son preguntas que nos van a llevar a reflexionar todas nuestras amistades e inclusive a descartar algunas de estas. A continuación, se realizará una plática acerca del libro y la próxima semana tendremos una cápsula para desarrollar más el tema. Si estás interesado, quédate a acompañarnos. Comenzamos. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel. Piedra, papel. Papel, piedra. Papel y piedra. Un podcast para todos. Y bueno, nos encontramos en un capítulo más de Papel y Piedra. En este caso, bueno, yo creo que es uno de los capítulos que más se nos resistió, ¿sí o no, Ricardo? Sí, ya llevamos bastante tiempo que sí lo hacíamos, que no lo hacíamos, pero al final ya estamos aquí. Sí, bueno, se resistió como dos semanas en las cuales fuimos checando otras ondas, pero ya está aquí. Vamos a hablar sobre la amistad en Aristóteles y bueno, más o menos cuál fue el concepto que le dio. Este libro, bueno, para los que quieran leerlo en algún momento, vayan a leerlo, está padre, interesante. Por una parte, es el libro número 8, si no estoy mal, de Ética Nicomaco, en la cual se basan algunas cuestiones que, pues, bueno, para los que no sepan, Nicomaco era el hijo de Aristóteles. Desmiénteme si estoy en un error, Ricardo. Sí, ¿verdad? ¿Era su hijo? Si no me equivoco, sí. Sí, ok. Y bueno, pues fue como las enseñanzas que les fue diciendo. Y empieza con algo muy bonito sobre la amistad. Dice que la amistad es algo con lo cual sin el cual el hombre no podría vivir. Y nos empieza a manejar una cuestión de por qué la amistad cobra un valor en el sentido de los hombres. De alguna forma, empiezo a trabajarla clasificándola en sus distintas formas, clasificándola en sus causas y descartando unas de otras para encontrar cuál es la amistad verdadera. Pero no sé, ¿qué os puedas decir un poco del texto, Ricardo? Sí, primero que nada es un texto buenísimo y que seguramente en la prepa, en la secundaria o si estudias filosofía en la universidad, ahí te lo tuvieron que dejar para leer, porque es un texto como muy ligero, es un texto cercano, porque en todo momento habla sobre pues la ética principalmente, pero la ética tiene que ver mucho con otros aspectos, por ejemplo, con la felicidad, cómo logras la felicidad, luego metes temas de política y llega hasta el tema de la amistad. Entonces, aquí lo que tú decías, la amistad es algo que es necesario para la humanidad. Eso es porque recordemos que para Aristóteles, el hombre, bueno, la humanidad, siempre ha sido un animal social. De hecho, es una de las frases más como conocidas que hemos escuchado en todos lados. ¿Qué dijo Aristóteles? Que la humanidad es un animal social. Entonces, efectivamente, él ve a las personas, pero no solamente ve a las personas como individuos a los cuales tienes que reflexionar ontológicamente de ellos, o sea, sobre su ser, sobre cuáles son los componentes que lo conforman, la razón de su vida, sino también en el cómo te relacionas con las otras personas, cómo interaccionan y cómo hacen política.
De hecho, es una parte muy importante al principio del texto, en general, no quiero meterme mucho en eso porque vamos a hablar del libro 8 de la amistad, pero sí hay una parte importante en la que él habla sobre la política y dice, ¿qué es la política? Pues así en llanas palabras es cómo las personas quieren ayudar a otros a ser felices. Y en muchos sentidos, pues por supuesto que esto no es como algo que tengamos presente hoy. Hoy si alguien nos pregunta qué es la política, decimos es un circo, ¿sabes qué? Es una bola de personas que no están haciendo mucho o situaciones así que llegamos a tener opiniones de ese estilo, pero hay que tener en claro que para Aristóteles y seguramente la política en general, lo que en realidad es llevar felicidad hacia las personas. Y en eso también va a ir hacia la amistad. Una parte importante del texto es como, igual es como al principio, pero lo termina desembocando en todo. Él dice, la característica de la amistad, porque es algo que tenemos siempre presentes y que todos hemos tenido en algún momento, siempre hay que recordarlo, son los problemas de hoy en día, los problemas de, quizá con algunas variantes, pero los problemas como la sociedad, la libertad, el amor, siempre han prevalecido a lo largo de la historia y la amistad no es una excepción para esto. Entonces, una de las primeras cosas que se pregunta es, ¿cómo podemos saber qué es amistad y qué no es amistad? ¿Cómo podemos saber que algo está funcionando, que la relación que tienes con una persona es de amistad y con otra persona no lo es? Que es algo que nosotros nos hemos preguntado prácticamente siempre que nos relacionamos con cualquier persona. Entonces, no sé, yo quisiera iniciar con eso, preguntándonos aquí para abrirlo a la discusión, ¿cómo es que relacionamos la amistad? ¿Cómo distinguir sobre todo entre que cuando interaccionamos con alguien, cuando estamos con alguien, cómo distinguir si es un amigo o si no es un amigo? Bueno, en este sentido, bueno, es complicado, ¿no? Porque ya cuando te lo pones a pensar y lo reflexionas desde el punto que te lo marca el libro, se vuelve problemático, ¿no? Es como muchos chavos con los que tenemos relaciones hoy en día, de amistad, por así decirlo, terminarían cayendo en el vacío dentro de esta clasificación. E inclusive en cierto punto se vuelve muy rigurosa y va como viajando y de la mano con el objetivo que es Aristóteles, bueno, que plantea Aristóteles, que es el bien, como esta relación que debemos de mantener con el otro, pero la viene definiendo de una forma muy, muy delimitada hacia el objetivo último del hombre, bueno, no, un objetivo último al que va orientado, que es el bien. Por ejemplo, plantea que el hombre bueno encuentra, casi nos lo plantea como que el hombre bueno solo puede encontrar amistad en el hombre bueno, pero puede ser amigo de otros hombres malos. Más que nada hablan como el hombre bueno como aquel ser que que pueda hacer posible una amistad y en el cual este sujeto pues puede ser buen amigo. Por eso Aristóteles lo plantea de esta forma. E inclusive la relación de la amistad es como esta afección que tenemos con un bien y que de repente, y lo que representa para nosotros. Inclusive en algún punto trata al amigo como un bien, como uno de los mayores bienes con los que con los que contamos y a los que debemos de apreciar y conservar en su totalidad. Y eso viene con relacionado a lo que es bueno, según lo que planteaba él. Pero inclusive, él planteaba tres situaciones para vincularnos con las personas. La primera es obviamente por la bondad, por la virtud, por la grandeza que pueda tener una persona con relación a ellos mismos. E inclusive, la otra es el placer. No sé si... Sí, el placer. Y el otro es la necesidad. ¿Cómo podríamos...? No, placer, interés. Era el interés. Sí, por conveniencia, por interés. Por interés, inconveniencia. Y bueno, pues así plantea y empieza a desarrollar los tipos de amistades, de cuáles son las que duran más, cuáles son las que duran menos, porque va desmitificando a cada una de ellas, pero inclusive empieza a plantear ciertas pautas que llevan relacionadas hacia la amistad. Y una de las condiciones que él plantea para esta es la cuestión de la reciprocidad que se establece entre dos personas, que es inevitable para poder llevar a cabo una amistad. Sí, eso que mencionas está súper bien. Aterrizándolo a tierra, aterrizándolo a lo que nosotros vivimos, por ejemplo, en las escuelas, es como cuando tú te juntas con alguien, por ejemplo, sucedía muchísimo en la secundaria, ¿no? Yo recuerdo mucho que estabas con alguien, estabas con un amigo, pero de pronto te preguntabas si esa persona a la cual tú llamabas amigo, porque de pronto también se nos da
decir que todos los que nos relacionamos son amigos. Entonces es que cuando los presentas a cualquier persona, hasta ya es como un tema de cordialidad presentar a alguien como tu amigo. Ves a alguna persona cercana a ti que va pasando, estás junto a otra persona al lado y la presentas como, mira, este es mi amigo Juanito, esta es mi amiga Luz, no sé. Entonces, el tema de cómo es que percibíamos en ese momento a los amigos, y yo hago la referencia a la secundaria porque recuerdo cómo es que de pronto te juntabas con alguien y de una manera muy caricaturesca te preguntabas, ¿se está juntando conmigo porque en realidad me quiere, porque en realidad quiere estar conmigo, me disfruta de mi compañía? O en vez de eso se sienta conmigo porque diario me pide un pedazo de mi lunch, ¿no? Entonces, cosas por el estilo que suceden en la vida diaria, que suceden en las etapas en las cuales nos preguntamos muchas cosas acerca de las personas de confianza, pues terminan presentándose en preguntas y terminan concretándose en razonamientos filosóficos como en el caso de Aristóteles. Y de ahí la importancia que de pronto él distingue en tres tipos de amistad. Ya los mencionabas antes. La amistad virtuosa, la amistad de conveniencia, por interés, o la amistad de placer. Y es algo con lo cual todos hemos estado interactuando siempre. Y de pronto resulta increíble, de pronto resulta muy cercano cómo es que Aristóteles plantea estas cuestiones de una manera rigurosa, pero que al tú leerlo sabes que está incluida ahí incluso su vida, nuestra vida. Cuando habla de amistades por interés, él menciona cómo es que se sustentan únicamente a través de algún beneficio que reciben las dos partes. Yo soy tu amigo, sí, pero somos amigos, y habla mucho de la temporalidad. Algo importante de estos tres tipos de amistad es la temporalidad que duran. Entonces dice, sí, podemos ser amigos, podemos intercambiar bienes, podemos ser convenientes unos a otros. Yo te doy un pedazo de mi lunch, pero tú me estás dando una de tus galletas Oreo. Y solamente dura mientras se permite este intercambio. Mientras este intercambio se permita, nuestra amistad por conveniencia funciona, nuestra amistad sirve. Y por otro lado, la parte de la amistad, que es más hedonista, por así decirlo, va más hacia el placer. Disfrutamos de nuestra compañía, pero es un disfrute que llega al gozo. Podrías platicar bien, podrías estar charlando con alguien, pero eso es porque te resulta un placer personal, físico, o incluso un placer espiritual incluso. Porque de pronto quizá estás con alguien que sí te agrada, pero estás con él porque esas pláticas podrían darse, te resultan placenteras o útiles. Y en el tema del tiempo, en el tema de la temporalidad, esta amistad es un poco más duradera que en el caso de la utilidad, en el cual solamente se da a través del intercambio, pero el problema con este tipo de amistad es que una vez que se termina ese placer, termina. Y es como cuando sucede que dices, yo tenía un amigo, pero de pronto ese amigo, pensémoslo de nuevo en lo caricaturesco, se cortó el cabello, entonces se ve muy mal así con el cabello corto. Ya no me causa placer el verlo, el estar con él, me da penita estar con él, me ven con él en el Chedraui, me ven con él en la plaza y se burlan, y entonces pues no puedo permitir que sea mi amigo. Y esas amistades terminan siempre siendo un poco feas, bueno, no feas, pero sí un poco limitadas, tanto en lo que se pueden dar unos a otros, lo que significa la propia amistad y en el tiempo que perdura. Y pues precisamente ya al final la amistad, que es la buena, la buena digamos, la virtuosa para Aristóteles, es al mismo tiempo la más duradera. No sé si recuerdas que en una parte del texto hace referencia a algo importantísimo para todos nosotros, que es el tema de la distancia. Actualmente estamos en una situación de pandemia, para nadie es desconocido este tema, y que nos ha evitado tener contacto físico con las personas. De hecho, nosotros no estamos teniendo contacto físico ahora, únicamente a través de pantallas y a través de conexiones de internet. Pero sí se da el caso en el que hay lejanía entre amistades.
Por ejemplo, que uno tenga que ir a otro estado, uno tenga que ir a otra ciudad, y esto ya no se da. Y el tema importante para Aristóteles en este tema de la temporalidad del caso de la amistad virtuosa es que dice, bueno, uno llegaría a pensar, yo cuando lo leí, y les quiero hacer esta pregunta antes de decirles qué es lo que planteaba Aristóteles, pero yo les quisiera preguntar, cuando tienes un amigo que te cae bien, que te agrada, que disfruta su compañía, y se va a otro país, pensémoslo, Francia, digamos que tiene lo suficiente como para irse a Francia, y se va a Francia, tú ya no lo puedes ver, ¿seguiría siendo tu amigo aún con la distancia? No sé, yo creo que esa pregunta es muy importantísima porque incluso se da en tema de noviazgo. A ver, José Luis, ¿tú qué dirías? Un amigo que es amigo mucho tiempo se va a Francia por añísimos y digamos que no puedes tener tanto contacto con él. Pensemos que no puedes hablar con él por internet. Hagamos esa ilusión. ¿Tú crees que eso seguiría siendo amigo? Y ahorita planteamos lo que dijo Aristóteles. Pues está complicado, o sea, tendríamos que ver la relación que se establece entre las personas, pero más que nada él implica una cuestión del trato y de lo próximo. Curiosamente, la amistad también te aproxima a otras cuestiones y relaciones en las que se mantiene, ¿no? Es como generar un entorno y una realidad que con respecto a lo que con respecto a tu amistad, te aproxima a muchas otras cosas. Creo que también es una exigencia propia para nosotros, que inclusive nos desborda o nos puede desarrollar de distinta forma. Por eso es que Aristóteles plantea, no sé si recuerdas esta idea de la onda de la semejanza, que él plantea la semejanza como una cuestión importante en algunas de las cuestiones que se deben de llevar a cabo, bueno, algunas de las condicionantes que debe de haber para la amistad. E inclusive, si nos lo ponemos a pensar, o al menos en mi lectura, yo creo que la semejanza frente a uno nos puede relacionar un poco frente a lo que nos es propio, en dos sentidos de la palabra. En el primero, pues en el directo, que pues esto es lo que me pertenece, lo que yo puedo compartir, lo que se puede ofrecer hacia la otra persona, pero que el otro sea semejante para mí es que trae una realidad inmersa con él, que a la vez es asimilable, quizás de la misma forma que de esta persona la haga, no sé, inclusive bueno, nosotros que ya somos amigos, Ricardo, de repente cuando leemos un texto, no se nos haría extraño que de repente coincidiéramos en algún tipo de ideas o que de repente, vamos a poner otro ejemplo, dos personas que juegan fútbol y disfrutan el hacerlo juntos, conozcan algún equipo nuevo de alguna liga extranjera y que digan, me interesa, se ve interesante, juega bien. Inclusive vamos a poder, el mero hecho de que una persona semejante a nosotros tenga algún otro gusto o otra cuestión, nos plantea la posibilidad de que nosotros frente a esa situación reaccionemos de la misma forma. Por eso la proximidad y la semejanza frente al otro plantean una cuestión asimilable del mundo que no va a ser, por así decirlo, totalmente repulsivo, vamos a coincidir en ciertos puntos, y la otra, pues, lo referente a lo que nos es propio, porque nadie, bueno, ahí planteaba como situación en que marcaba un polo entre qué es lo que enriquece más a las personas, entre dos amistades que se manejan entre iguales, entre dos cuestiones de lo semejante. Pero bueno, retomando un poquito de lo de la amistad frente a la distancia, pues obviamente se va trabajando con el trato. Es lo mismo, te digo, para generar esta cuestión y estas realidades necesitamos estar presentes. Es más, yo creo que el dinamismo de la cuestión, tú lo ponías en un tiempo, ¿no? Pero también se necesita un espacio, es coincidir, es como esta cuestión de vincular el tiempo y el espacio en un solo punto, es donde estamos, es más, vamos a plantearlo, cuando estamos en un espacio estamos compartiendo en un tiempo, ¿no? Y muy pocas veces vamos a estar ajenos del tiempo cuando estamos en el espacio. Bueno, vamos a decirlo. Muy pocas veces no vamos a estar compartiendo tiempo cuando estemos presentes frente a la otra persona. E inclusive, a pesar de que, bueno, la distancia lo que genera es que a pesar de que pase el tiempo, muy pocas veces vamos a estar en el mismo espacio. Esta es la cuestión. Las personas se van a empezar a distanciar, van a estar en distintas sintonías. Muchas veces la realidad nos obliga a la cuestión cotidiana de, vamos por así decirlo, de reflexionar una situación que se nos presenta. Es decir, ves pasando un perro y dices, el perro, de repente nos planteamos como temas, nos hacemos próximos frente al entorno, el entorno nos exige
Y nosotros, inclusive, al compartirlo, podemos desarrollarlo de mejor forma. Esta es la cuestión. Es más, un amigo en otro país quizás nos haga asimilable de otra forma las costumbres de ello, pero la complejidad de ello es que el esfuerzo y el trato necesita de esta cuestión del espacio. Y muy pocas veces cuando el tiempo es extenso y las personas están mucho tiempo separadas, este espacio se vuelve un poco más reducido entre ellos. Sí, y o sea, creo que lo dijiste, no podía decirse de una mejor manera. Para Aristóteles, la amistad necesita, para Aristóteles, la amistad necesita de tiempo y de espacio. No puedes tener una amistad en el que no te hayas visto durante años y creas que todo va bien. Decía, los semejantes, pues necesitan de lo semejante. Lo virtuoso, que esta es la amistad virtuosa, necesita de lo virtuoso. Y no solamente necesitas de tu bien, sino de hacer del bien de los demás. Y creo que esa es la parte importantísima, que ya la habías mencionado, pero que me gustaría recalcar en todo el tema de la amistad. Para Aristóteles, la amistad tiene que darse entre personas virtuosas. Oh, con un demonio, gritaron. Bueno, la amistad tiene que darse entre personas virtuosas. La amistad virtuosa es de personas virtuosas. ¿Y a qué se refiere con personas virtuosas? Pues nos meteríamos mucho en problemas de definir la virtud para Aristóteles y que habrá otras ocasiones para hablar más extensamente de ello. Pero digamos que una característica esencial de las personas virtuosas y que queda muy acorde al planteamiento de las amistades es que una persona virtuosa busca el bien. Y no solamente busca el bien para sí, sino que busca que haya bien para la otra persona. Entonces, dos personas virtuosas van a estarse buscando el bien uno al otro. La amistad virtuosa es buena para uno y para el otro. Y como necesitas de ese amigo lo tienes que querer, ese amigo, tu amistad tiene que valer por el simple hecho de esa amistad. De pronto se vuelve como muy técnico la cuestión y uno empieza a preguntarse como, bueno, ¿y qué es la amistad? Y empieza a irse a los extremos, y empieza a irse a lo ontológico, y empieza a irse a tal. Y te das cuenta de que muchos filósofos ya lo han tratado y que la única manera que han encontrado para explicar las cosas más complicadas de la vida es la explicación más sencilla de la vida. La amistad es virtuosa y la amistad se da para dar el bien al otro. Y inclusive, ¿no? Como tú lo planteabas, vaya, vamos a retomar un poco eso de la temporalidad. La cuestión de la amistad verdadera no es perecedera. Se mantiene en el tiempo y en el espacio y por eso mismo las personas se vinculan de una forma se vinculan de la mejor forma, como Aristóteles lo llamaría. Porque no es extraño, podríamos llamarlo que no es la forma más afectiva, porque quizás en la amistad por placer, como lo plantea, podría haber mayor derroche de cuestiones sensoriales, de éxtasis en la misma amistad, o inclusive en la cuestión de por interés, la amistad sería de mayor provecho a un primer vistazo, ¿no? Porque a lo largo del capítulo nos termina diciendo que no, que la amistad más provechosa y la amistad más placentera es la amistad virtuosa. Sí, la amistad virtuosa. Hasta llega a decir como una cosa increíble que dice es que por supuesto empieza a tirar tierra, ¿no? Empieza a tirar tierra a la amistad placentera y la amistad por interés. Dice, no, pues es que duran poco, nada más es durante eso, y luego uno se pone a pensar y dice, no, pues sí, si no estás por placer o por conveniencia con alguien, tu amistad va a durar poco o mucho. Pero lo importante, digo poco, entonces lo importante ahí y algo impresionante que hace es, una vez que ya dijo que la amistad, la buena, digamos, es la amistad virtuosa, menciona, pero es que en la amistad virtuosa se incluye todo lo mejor que tiene la amistad placentera, es decir, causa también placer.
Dice, no porque sea una amistad virtuosa significa que no vas a tener placer con esa persona. No sé, cuando escuchaba, yo pensaba eso y pensaba en dos personas hablándose con una, con una copa de vino y moneándola, diciendo como, oh, sí, 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 estamos platicando entre amigos. No, también hay placer en esas amistades y también hay conveniencia. Pero en esa conveniencia, de nuevo, es la mejor parte de la amistad por conveniencia se encuentra en la amistad virtuosa. Y la mejor parte de la amistad por placer se encuentra en la amistad virtuosa. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo esencial de la amistad virtuosa? Que las personas que lo compongan sean personas virtuosas. E inclusive, ¿no? La cuestión de lo invariable. De repente no se encuentra muy bien determinado qué es lo placentero y qué es lo poco placentero en la cuestión de la amistad por placer. Por placer, imagínense, de repente nos sentimos agobiados frente a un estímulo que se nos presenta mucho tiempo e inclusive el cuerpo en algún punto busca evitarlos. Bueno, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, que es como el mero hecho del sonido de nuestra respiración o el latido del corazón. Nuestro cerebro está capacitado para en algún punto omitirlo dentro de los aspectos sensoriales que se nos presentan. Inclusive el abuso en ocasiones, como cuando de repente alguien está bebiendo y bebe de más algo o come de más, nos empacha, se siente, por así decirlo, mal. Bueno, se sienten mal. Y así es como y así es como lo va planteando. Inclusive no hay ni alguna definición de qué es lo placentero ni qué es lo variable. Inclusive plantea, y en algunas de las primeras páginas del libro dice, pues la amistad, ¿a qué es a lo que tiende el hombre? A lo que le parece bueno. O sea, no lo plantea ni a lo que es bien, sino lo lleva a un plano subjetivo del cual dice que esto puede surgir varias amistades. Inclusive para cada persona puede haber un motivo, pero los clasifica en este tipo. Ya puede ser por amistad, ya puede ser... Bueno, ya puede ser por virtud, ya puede ser por interés o ya puede ser por placer. Inclusive, bueno, el problema de ello es que dentro de esta cuestión se convierten estos dos tipos de amistades, la de placer y la de por interés, se terminan convirtiendo en una cuestión poco constante, porque el interés no se encuentra, el ciclo del interés es muy repentino. De repente cuando se satisface deja de existir, e inclusive al plantearse alguna necesidad constante, por así decirlo, algo que se necesita siempre, pues ahí va a estar. Pero en el momento en el que se extinga aquella necesidad, la amistad va a perecer. Inclusive la amistad por placer, creo que la sostiene un poquito más arriba que la amistad por por interés, porque inclusive después de haber producido algún bienestar de la persona, pues esta persona sigue manteniéndose y aprovechando lo que aquella persona le da, pero por el mero hecho de que dispone de algún interés de que ésta le proporciona algún placer. Inclusive, es más, en la amistad por interés, el beneficio termina cuando aquello de la persona es recibido por mí. Pero en la amistad por placer, la amistad se puede conservar de alguna u otra forma debido a que aquello emana de aquella persona. Es distinto lo que sí es constante en aquella persona que me produce algún bienestar que aquello que pues de repente se me da y pues ahí termina. La cuestión de lo invariable es muy importante en esto porque no encuentra un lugar definido, o no, es más, no encuentra una necesidad definitiva que de repente justifique toda esta amistad. Hay distintas necesidades que satisfacen y motivan a distintas, y motivan de distintas formas a este tipo de amistad, que es la amistad por necesidad. Se necesita dinero, se necesita atención, se necesita cariño, pero es variable. Inclusive en el placer, ¿no? Lo que hoy me parecía placentero, mañana no me puede parecer. Pero por eso les decíamos en un principio que esta cuestión de la idea del bien lo eleva a un mayor superior, porque el bien para Aristóteles es constante. Sí, exacto. Y sobre todo esta idea de que seguir el bien, buscar el bien, en Aristóteles es central. Al principio del texto en general, las primeras páginas las dedica a hablar sobre el fin de la humanidad. Entonces empezaba a decir cómo empieza a comparar los fines que hay entre actividades. El fin de un constructor es llevar su obra finalizada. El fin de un médico es la salud.
el fin de tal cosa es tal otra, y llega hasta donde el fin de las cosas termina siendo buscar la felicidad, pero está incluida muy incluido el tema del bien. Tienes que buscar también el bien. Entonces sí, lo que tú mencionas de que el bien, de que la amistad que tienes con una persona tiende a buscar el bien, es beneficioso tanto para ti como para tu amigo, como para toda la sociedad, porque vas a crear una sociedad de amistades. Y creo que ese tema de sociedad de amistades es muy bueno recalcarlo. Y yo creo, para finalizar este bonito podcast, del cual yo creo que ya hemos, para quien nos esté escuchando, habremos puesto un poco en duda eso de no, pues mi compa igual no es tan mi compa, esos compas que yo creía, pues igual nada más me quieren pachelear o cosas por el estilo, no sé cómo cause esto para quien escucha. Pero creo que para terminar estaría bien como hablar sobre cómo se desborda el vaso, porque es algo de lo que habla Aristóteles y con lo que prácticamente también culmina esa sección del libro de la amistad, al menos el capítulo 8 en el que estamos hablando, que es cómo se desborda el vaso de la amistad para pasar de la interacción entre dos personas, por ejemplo aquí José Luis y yo, a llegar hasta la interacción de la sociedad, de la familia y hasta de la política. ¿Por qué? Él menciona, pensemos en la amistad como, los tipos de representación, los tipos de gobierno, ¿no? Y empieza a hablar sobre cómo debería ser el gobierno. Y empieza a hacer la categoría de amistad virtuosa, amistad placentera y amistad por interés, convocándolos en los tipos de gobiernos que hay: tiranía, democracia y república. Y después dice, ahora pensemos en los tipos de amistad, en cómo se da la amistad en la familia, y empieza a relacionar la amistad por placer, la amistad por conveniencia y la amistad virtuosa con la posición que ocupa cada persona en la familia. Por supuesto, esa parte está muy sometida a las costumbres y a las creencias de esa época. Entonces sí tiene algunas cosas, como pensar que el padre como tal tipo de amistad o como tal tipo de persona, Sí, tal estilo, que podría resultar muy feo actualmente, ¿no? Pero lo importante es como, lo importante es que Aristóteles toma esto y tú cuando lo lees pareciera que está justificando lo que dice, digo, que está tomando ejemplos de cómo facilitar la comprensión de los tipos de amistad, cómo facilitar que tenemos que buscar la amistad virtuosa, pero lo que en realidad quiere decir, más allá de brindar ejemplos de la amistad virtuosa, que sea más comprensible, es que el vaso se desborda y que no solamente hay un tema de amistad entre tú y yo, sino que nuestra amistad puede llegar hasta, y que la amistad también trata sobre la forma de organizar la sociedad y la forma en la que se organiza la familia. Por eso tan importante es saber qué es la amistad. A ver, que puedes estar cheleando con un vato y si es tu amigo, qué bueno; si no es tu amigo, qué malo. Y ya, no pasa de la chela. Pero cuando te incluyen es que la amistad también está en la familia y la amistad también está en la forma de gobernar, ahí cambia la cosa. Porque ahí estás incluyendo a toda la sociedad. No sé qué piensas al respecto, José Luis, para darle un cierre épico a esto. es que asusta, asusta desde un punto como que ver la forma que se relacionan cotidianamente las personas repercute en una estructura superior. No sé si se entienda. De repente, si estamos acostumbrados a tener una amistad por interés o por placer, bueno, vamos a poner una amistad por placer, esta repercute en mi forma de relacionarme frente a mi familia, e inclusive repercute en la forma en la que yo me sienta representada frente a un gobernador, a un senador, bueno, en el sentido ideal posible de que sí se hiciera de esa forma. Y es complicado, ¿no? Como que cargar la responsabilidad, ¿no? Porque también nosotros deberíamos saber hasta qué punto debemos ser responsables con nuestra forma de hacer amistades, porque eso mismo determinará muchas de las cuestiones que nos rodean. Te asusta. Ya ahorita que lo planteaste, yo dije, no inventes. O sea, de la forma que yo me relaciono con las otras personas, va a determinar muchos de los vínculos
inclusive yo creo que es uno de los vínculos primarios más importantes de la amistad, va a determinar los vínculos frente a otros tipos de estructuras, como inclusive la forma de relacionarme con la amistad, que dependerá muchas veces, inclusive la relación del padre y el hijo podría ser, no simplificada, sino caer y no superarse y mantenerse una relación por simple necesidad, en donde el hijo ve al padre, nada más estira la mano y obtiene algo. No sé si... Sí, no, está súper fuerte eso. O sea, tanto personalmente como en la sociedad repercute. Y ahorita que lo estábamos mencionando y que lo decías, cómo es que nuestras acciones y pues igual esa chela con tu compa termina afectando a la sociedad en sí misma, me recuerda mucho a un filósofo que ya hemos hablado por aquí, al buen de Sartre, el buen Sartre, que pensaba que todos nuestros actos no son actos individuales que valgan queso a la sociedad. Él decía, nuestros actos, así el más mínimo que sea, influye en la sociedad. Influye y hace que la sociedad lo vea como algo aspirable, como algo que tengas que hacer y algo que está permitido. Y antes decíamos, cuando poníamos ejemplos, no sé si en estos podcasts, pero antes decíamos, imagínate tú un día tiras basura en la calle y pues eso para ti, tirar basura en la calle un día, tu chicle, tu colilla, cojetilla, no sé, colilla creo de cigarro, lo tiras ahí en la coladera y vale queso. Pero para ti está bien, sin embargo, cualquier acto que haces brinda y afecta a la sociedad. Entonces dices, wow. Y de hecho ahí está una parte muy potente de la ética de Sartre, que era, tú tienes que buscar, tienes que hacer los actos pensando siempre en lo que tú haces, lo puede replicar la sociedad y estás aceptando que la sociedad lo replique. Entonces cuida lo que haces. Y aquí no es Exacto. tirar una calle, no es no saltarte el alto, aquí es ser amigo con una persona. ¿Y cómo es ser amigo con una persona? ¿Cómo puedes lograr la amistad entre una persona? Y ahí no incluye solo mi responsabilidad social con la basura, ahí incluyes cómo tratas a otro ser humano y cómo quieres que sea tratada, cómo quieres que la sociedad trate a otro ser humano. Así que la amistad, incluso esa muy pequeña que tengas, puede influir fuertemente en la sociedad. Uy, la amistad como estructura social, como uno de los elementos unitarios que estructura la sociedad es algo bueno. Podríamos, no sé, sería feo admitir que estamos en una crisis de la amistad, que los amigos han desaparecido en el sentido de Aristóteles, pero pues, no sé, yo creo que cerramos fuerte con esa conclusión, quizás en algún punto volvamos a retomar el tema, yo creo que va a ser muy viable Sí, yo creo para que hablar sí. otras cuestiones como de la diferencia entre amistades, porque pues Aristóteles también lo plantea de otra forma. En fin, no sé, para retomar un poquito lo del ejemplo de Ricardo y que queda un poco más clara la idea, es que Sartre dice que con el mero hecho de hacer algo estamos generando una idea del hombre. Es decir, como lo que yo hago estoy permitiendo que hagan las demás personas. Imagínense, vamos a poner un ejemplo hipotético, que de repente agarras y estás con un niño pequeño de 3 años, te lo deja cuidar tu tía, y tú dices alguna grosería y el niño la repite incesantemente. Curiosamente, ese es el reflejo que nosotros estamos dando. Estamos generando una moral que posibilita lo que nosotros hacemos. Por eso es que nosotros, al actuar como individuos, debemos de actuar de la mejor forma posible para desarrollar la mejor imagen y el mejor concepto del hombre. Es decir, con cada uno de nuestros actos, si lo hacemos de buena forma, estamos desarrollando al mejor hombre posible. Y imagínenselo de esta forma. Ahora cada que actúen, imagínense que tienen a un niño pequeño de 3 años que los está viendo todo el tiempo y que lo que tú hagas se le va a hacer posible hacerlo. Bueno, que le va a ser posible a este niño hacerlo. Nos asusta en algún punto porque también tenemos que ser responsables de nuestros actos y en eso gira la idea de Sartre a lo largo de toda su obra, que es la responsabilidad frente a las otras personas. Pero pues, no sé, yo creo que aquí termina este programa. Gracias por habernos escuchado. ¿Tienes algo más que decir, Ricardo? No, nada, estuvo muy interesante, espero que no hayamos causado algún conflicto entre cómo pensamos las amistades. Bueno, no, espero que sí, para que pensándolo No, muy es bien, que esa suena feo, ¿no? discusión es lo Imagínate. importante.
Es decir, vivimos en una sociedad asquerosa porque hemos hecho amistades asquerosas. No, o sea, no fue Ahora, eso. No, no. estuvo muy potente. Entonces Pero, sí, la idea es que de esto es que podamos pensar cómo es que queremos la amistad. Tampoco la idea es que empecemos a tachar a todos nuestros amigos y, este le decía a mi compa, pero no es mi compa. Este, no, 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 ahora ya no. Ya y empiezas a tachar a tus amigos. Resulta que yo no tengo ningún amigo en la vida. No, 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 no se trata de eso. Se trata más bien que esas personas a las cuales tú los consideras amigos, que quizá, por lo que acabamos de decir, quizá entren en alguna categoría de amistad que tú no quisieras, pero también hay que reflexionar sobre eso. ¿En qué categoría de amistad quieres que se encuentre cada una de esas personas? ¿Y qué tienen que hacer ambos para que lleguen, si es que lo desean así, a una amistad virtuosa? Y pues nada, hasta aquí llegamos. Sean amigos. Yo diría eso. Para hagan finalizar, amigos. No, o sea, no hay que ser pesimistas. Se puede elevar de una amistad por interés a una amistad por una amistad por mera virtud. Inclusive se puede escalar. Así que no teman. Pueden reforzar, pueden ser mejores amigos. E inclusive pueden mejorar juntos. Que esa es la idea que se plantea. Porque los dos van a ser un bien para el otro. Y si tienen uno así, pues aprovechenlo, quiéranlo. Y estén ahí siempre para ellos. Entonces, bueno, pues nos vemos. Buenas noches, buenos días, no sé a qué horas nos escuchen. Muchas gracias. Hasta la próxima. hasta pronto. Bye, hasta el próximo podcast. It's equally. Yes.